Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos nuevamente en esta semana con Ian. ¿Qué tal, Ian? ¿Todo bien, ¿Cómo va? vos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Estás tranquilo? Mirá que te vamos a exprimir hoy, ¿eh? Sí, hoy tenemos un podcast. No sé cuánto puede llegar a durar, no sé si tanto, pero bueno, le tomamos un laburito. Está bien, es un podcast que no se va a destacar por la cantidad de contenido, sino por la calidad, aunque puede llegar a ser en cantidad también si vemos que el tema se torna a la mitad lo suficientemente jugoso como para seguir destripándolo y desmenuzándolo, porque obviamente es algo que actualmente no se habla tanto como otros temas que están en boca de todo. Actualmente me refiero a principios casi, no tan principio de 2023 en Argentina, un contexto casi te diría hiperinflacionario, con lo cual se están discutiendo un montón de alternativas a el sistema actual, ¿no? Que es algo un poco también lo que venimos a presentar en este podcast. Nosotros, desde nuestra comunidad, presentamos una alternativa, ¿no? La gente que ya nos viene escuchando sabe cuál es esa alternativa, la vamos a obviamente estar mencionando a lo largo del episodio, pero por si a alguno le queda una duda, le tiro el destripe o spoiler, como les guste decirlo, es el efectivo electrónico P2P. Sin embargo, obviamente, si bien esa es la solución como ideal, la bala de plata, podríamos decir, hay alternativas que son mejores, ¿no? Y que parten de una concepción de el funcionamiento de la economía según la escuela austríaca, que para nosotros que somos seguidores de la escuela austríaca de economía es la que mejor representa la realidad, la que más se ajusta porque parte de los principios básicos de la acción humana y entiende la economía como una ciencia social. Por lo tanto, sin más introducción, el tema de hoy es, Ian. Sí, hoy vamos a charlar sobre el sistema bancario offshore. Si quieren, podemos ir un cachito antes de por qué esto, ¿no? Primero porque, como habrán notado, ya hay una nueva playlist en el canal de economía y dinero, en la cual, bueno, la queremos nutrir un poco de contenido de calidad. Y después, ¿a qué viene este debate, no? En el episodio anterior hablamos de reserva fraccionaria, 100% de encaje y todo esto. Lo que queremos hacer es traer un poco estos temas y compararlos con Bitcoin Cash, ¿no? Porque en general es como la visión austríaca, o no tan austríaca a veces, más liberal si querés. Y nuestra idea es compararlos con Bitcoin Cash. Entonces, hoy en Argentina se está discutiendo dolarización. Lo mismo que sucede cada tanto, solo que hoy se está discutiendo mucho más fuerte que las veces anteriores. Cada tanto esto siempre se debate en Argentina, dolarización. Pero hoy estaba mucho más fuerte el tema que las veces anteriores. Y hay un subdebate dentro de la dolarización que es qué sistema bancario vas a tener, ¿no? Nosotros vamos a armar distintos podcasts hablando de los distintos sistemas bancarios y otro de la dolarización, por ejemplo. Entonces, tenés varias alternativas. Una es seguir teniendo el sistema bancario local. No vamos a profundizar en este episodio. Otra es la banca Simon. Tampoco vamos a profundizar en este episodio. La otra es 100% de encaje. La otra es banca libre, ¿no? Que si querés es muy similar a la banca offshore. Se podría decir que es similar a la banca offshore. Ahora vamos a ver por qué. Y el sistema bancario offshore. Acá hay un montón de debates, sobre todo dentro del liberalismo, ¿no? O del libertarismo. Fuera de esto, como que la gente no debate esto, ni entiende de qué va. Pero nos pareció interesante traerlo porque yo creo que el sistema offshore tiene, al igual que vimos con el sistema de 100% de encaje, puntos en común con Bitcoin Cash, ¿no? Como ventajas que tienen en común. Sin embargo, tiene algunos puntos débiles que Bitcoin Cash no los tiene. Entonces queremos charlar un poco justamente de esto. Así que yo creo que una buena forma de entender, si quiere, el sistema offshore es empezar estudiando el caso de Panamá. Panamá es un país que nunca tuvo banco central. Inclusive, si no me equivoco, están en la Constitución. Ellos no tienen banco central, nunca tuvieron. Entonces, Panamá, si se quiere, es un caso de lo que podríamos llegar a llamar plena libertad de flujo de capitales. Esto es un estatus que le podemos dar a muy pocos países del planeta Tierra, ¿no? Esto significa que Panamá
no solamente tiene una moneda internacionalizada, sino que también tiene una banca internacionalizada y no tiene control de capitales. Cero. Entonces, esto es un estatus muy bueno. La verdad que es un sistema bancario y monetario, si se quiere, lo mejor dentro de lo que se permite, ¿no? Y así. O sea, ¿qué podría mejorarlo? Y patrón oro, porque ellos están dolarizados. Tienen una moneda, pero no la usan el dólar, es la realidad. ¿Y qué podría ser mejor? Bueno, como hablamos en el episodio anterior, sí, obvio, patrón oro, 100% de encaje o banca libre, este tipo de cosas. Sin embargo, Panamá, o sea, dentro del espectro está bastante bien. Sobre todo si lo comparamos con Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No tienen banco central, para empezar. Tampoco tienen ninguna entidad gubernamental que regula entrada y salida de capitales. Esto es algo muy bueno porque lo que permite es el mercado, si querés meter plata a Panamá, podés, si la querés sacar, podés sacarla. No hay restricciones de tiempo, de cantidades, de nada. Puro mercado, lo cual está buenísimo. También, otra cosa muy buena que tiene es que no hay entidad que regula la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés de Panamá es libre, literalmente seteada por el mercado. Oferta, demanda, crédito, ahorro, 100% seteada por el mercado. Aunque es cierto que al tener un sistema tan abierto, o sea, esta plena libertad de flujo de capitales, digamos que te hace verte un poco más afectado por las maniobras de la Reserva Federal, como los capitales baratos y este tipo de cosas, comparado con, no sé, Ecuador, por ejemplo, que tiene Banco Central y también está dolarizado. Entonces, obviamente te ves más afectado, ¿no? Si la Fed juega a planchar las tasas de interés, probablemente a vos te pase, porque, bueno, tenés plena libertad de capitales. Entonces, acá hay que entender algo del sistema panameño que más adelante van a decir, es por esto. Parece casi como una evolución natural, ¿no? Y es que los impuestos en Panamá son territoriales. ¿Esto qué significa? Que solamente pagás impuestos si producís en Panamá. O sea, si sos... Y no importa dónde vivas. O sea, si sos un extranjero viviendo en Panamá y producís en otro país, no pagás impuestos. Si producís en Panamá, sí. Si sos un panameño y producís en el extranjero, tampoco pagás. O sea, no importa quién seas ni dónde residas, solamente pagás si producís en Panamá. Si no, no pagás. ¿Esto qué genera? Bueno, justamente que tampoco tenga mucho interés en andar regulando si la gente entra dinero del extranjero o no. Va un poco de la mano de esta plena libertad de flujo de capitales. Entonces, básicamente lo que tienen es una banca offshore, ¿no? Un sistema en el cual los bancos extranjeros crean sucursales en el país en vez de sociedades anónimas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, Banco Galicia, ¿no? Es de España. O Santander. Son de España y tienen sociedades anónimas con el mismo nombre en Argentina, ¿no? Pero no es una sucursal. Son dos sociedades anónimas distintas con el mismo nombre, branding y todo, y coordinadas y bla, bla, bla. Una es de la misma empresa. Pero no es una sucursal. Son dos cosas muy distintas. Este sistema lo que le permite a Panamá es tener grandes fondos internacionales que le dan una enorme liquidez a su sistema bancario. ¿Por qué? ¿Qué tiene de interesante si quieres la banca offshore? Es que como las sucursales funcionarían, o funcionan actualmente, hablando no si es lo que se aplica a Argentina o no, funcionan bajo la jurisdicción de tantos países como casas matrices, ¿no? Abran sucursales en su país. ¿Esto qué significa? Que bueno, básicamente vos tenés la sucursal de tal banco en tu país, juega con las reglas de la casa matriz.
No juega con unas nuevas reglas que vos le aplicás en tu país. Entonces tenés bancos con diferentes tipos de regulaciones, ¿no? Reguladas según donde es su casa matriz. Su casa matriz en Estados Unidos tiene un tipo de regulaciones. Son en Europa, tiene otra. Son en China, tiene otra. Esto lo que te permite es que también tener un poco de variedad, ¿no? Al momento de elegir un banco. Lo cual es bueno a la competencia. Es como, ¿no?, el sistema bancario internacionalizado totalmente, donde se compite, básicamente. Y una de las cosas que se habla, y sobre todo por acá viene el debate con el tema de la dolarización, es como no vas a tener banco central si dolarizás, el prestamista de última instancia lo perdés, digamos. Salvo que hagas un acuerdo con la Fed o algo por el estilo, en el cual compartís señoraje y además te rescata el sistema bancario en caso de una corrida bancaria. Bueno, esto lo perdés con un sistema offshore, básicamente. No la posibilidad del señoreaje o esto, al banco se lo rescata si se le rescata, o sea, a tu sucursal bancaria local se la rescata si se rescata la casa matriz. Pero al mismo tiempo esto tiene una ventaja. La ventaja es que la liquidez global te da soporte a una corrida local. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, hay una corrida bancaria en la versión JP Morgan local, bueno, básicamente la corrida es... no es que es un banco local con su liquidez local contra una corrida bancaria local. Ahí está frito. En este caso es, la gente corre contra la liquidez global del banco. Porque sos una sucursal, no sos una sociedad anónima distinta. Entonces, básicamente, el banco usa de su balance de Estados Unidos para cubrir tu corrida. Porque es así. Es como un retiro un poquito más grande un día en la sucursal de Argentina. Esto lo que te permite es tener una enorme liquidez global para soportar el sistema, ¿no? Además, y esta es una, para mí, de las mayores ventajas que tiene este sistema, es que si el gobierno quiere tocar los depósitos bancarios, esto sería el equivalente a expropiar propiedad de países extranjeros, ¿no? O si, por ejemplo, una parte del banco es del Estado de otro país, él estaría como declarando la guerra, si que es expropiar los depósitos. Porque es como que Argentina vaya, no sé, a Miami y quiera expropiar los depósitos de una sucursal de un banco de Estados Unidos. O sea, claramente es un acto de guerra esto. Estás expropiando dinero de ciudadanos de otros países. O de tus ciudadanos, pero en otro país. Bueno, esto es exactamente lo mismo que sucede acá. Es demasiado costoso, realmente. Casi imposible querer expropiar los depósitos de los ahorristas argentinos en estos bancos. Porque es como si tuviesen una cuenta bancaria en Estados Unidos, o en otro país, ¿no? O en Panamá, o en donde quieran. Esto es algo buenísimo, porque esta facilidad de escalar en una guerra permite que, por ejemplo, no se puedan hacer cosas como lo que se hizo acá, por ejemplo, con las FJP, las jubilaciones, el sistema de capitalización de jubilación privada que había en Argentina. Le hicieron con el dinero del ahorro de todos los trabajadores comprar bonos del Estado argentino y después defaultearon los bonos. Esto exactamente te lo pueden hacer con un sistema bancario local, ¿no? Te hacen comprar. Bueno, hoy el sistema bancario argentino es así, son todas LELIQs, que son bonos del gobierno a corto plazo. El 80% de... O sea, el gran cliente de los bancos es el Banco Central en Argentina. No los ciudadanos. Básicamente se paran en el medio entre los ahorristas argentinos y el Estado. Financian al Estado, básicamente, con el ahorro de los argentinos. No financian créditos siquiera, es literalmente el Estado. Entonces, lo que te puede pasar son este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, dolarizás con un sistema bancario local. Bueno, probablemente una forma de confiscar los fondos es regular a los bancos para obligarlos a que compren bonos de Estado y defaultearlos. Esta ya la conocemos y es obvio que lo van a hacer. Es como lo que le decía a Leo antes de cámara. Argentina es ese país donde si se puede meter la mano, la van a meter. ¿Entendés? No, es como... Sí. Hay un museo que se llama... Literalmente hay un museo acá que se llama Prohibido No Tocar. Esto significa que se puede tocar todo. Bueno, así es Argentina. Sí. Otra cosa, perdón. Sí. Hay un museo en Argentina de la deuda externa.
Claro. Por si nos faltaba un museo de algo más icónico en Argentina, Sí, sí. puntualmente. Entonces, Pero bueno, por ejemplo, con este sistema, digamos, también se terminaría, por lo menos desde el punto de vista del financiamiento interno, el problema de la deuda externa para las empresas argentinas. Porque si vos, por ejemplo, tenés empresas que operan en Argentina, o empresas bancarias o sucursales bancarias que operan en Argentina, directamente quieren financiar empresas argentinas, quizás no importe tanto la cuestión crediticia del Estado Nacional a la hora de hacer un préstamo, por ejemplo. Esto puede tener este tipo de beneficios porque una de las cosas que yo charlaba con Ian el otro día, que debatía, era, por ejemplo, sobre la cuestión moral de el pago de la deuda externa, porque en caso de que se decida hacer, debería ser financiada a punta de pistola por los pagadores de impuestos argentinos. Y lógicamente esto implica un robo. Si uno quiere aplicar una solución, entre comillas, libertaria, sería lógico pedirle a los argentinos que paguen una deuda que ellos no tomaron, o habría que buscar una solución. Yo pregunto, dando este contexto, a Ian, porque realmente no sé, ¿esto podría resolver un poco ese problema? mira, lo interesante que tenés acá es que es muy probablemente que los bancos, digamos, reciban financiamiento a tasa de interés de la casa matriz, ¿no? Y eso probablemente se traduzca a la sucursal. Entonces, por ejemplo, si, no sé, Estados Unidos sube mucho más las tasas que Europa, bueno, vos tendrías un banco europeo que probablemente te pueda dar una tasa de interés más baja que un banco americano en las sucursales Sí, locales. lógicamente tenés más esa ventaja competencia. que, por ejemplo, para... Claro, sí, lógicamente tenés esa ventaja que vos, digamos, tenés, digamos, a tu disposición toda la competencia internacional de los bancos. O sea, tendrías todas las sucursales de todos los países y de hecho podrías pedir deuda o crédito en la moneda que vos quieras. Si vos llegaras a tener no solamente, digamos, un cambio de signo monetario, ya sea, por ejemplo, una dolarización, sino que si realmente vos tenés libre competencia en moneda, podrías endeudarte, no sé, en euros con un banco de la Unión Europea, podrías endeudarte en dólares o incluso podrías endeudarte, no sé, en yuanes si te sirviera con un banco chino. Sí. Y a su vez, esto lo que te permite es, curiosamente, es como verte menos afectado. Por ejemplo, si hay una crisis bancaria en Estados Unidos, bueno, tenés los bancos de Europa. Si hay una crisis en Europa, bueno, tenés los bancos asiáticos. Si hay una crisis en los bancos asiáticos, bueno, tenés los bancos, ¿me entendés?, de otro lado. A mí me gustaría agregarle a la fórmula unos bancos locales, como para llevar más competencia. Entonces, tenés una variedad que... O sea, si vos tenés una crisis con los bancos locales, ya está. Se cayó todo el sistema, está frito. En este caso tenés todos los sistemas del mundo a tu merced. Lo cual es algo que me parece que está buenísimo. O sea, sí es cierto que Estados Unidos tiene 0% de encaje. Y si todo el mundo va corriendo a agarrar el dinero, no hay dinero. Eso es increíble. Eso es increíble, sí. Pero... Perdón, se cambió. Lo revisamos después del episodio que hicimos Sí. la semana pasada sobre la reserva fraccionaria y yo pensaba que iba a ser un porcentaje del 1%, 2%, como una locura. No, es cero desde el 26 de marzo de 2020. Sí. Y lo bajaron por Cero. COVID. Seguramente Porque que fue por una cuestión recambiaba. paliativa o como una medida. Recambiaba el 1 al 0%. Pero lo que me refiero es... vos acá lo que tenés es la liquidez global. Entonces, para que se caiga ese banco, no alcanza con que la sucursal argentina se sature. Porque van a hacer una corrida. Tienen que además hacerlo en simultáneo, ¿me entendés? En Estados Unidos. Lo que sí te afectaría es que si hay una corrida en Estados Unidos y el banco quiebra, a tu sucursal le pasa lo mismo, obviamente. Pero bueno, ahí ya viene un poco la competencia de los bancos, ¿no? Como no hay rescatista a última instancia, bueno, tendrá que ver el banco en caso de una corrida, si lo rescata la Fed o lo que sea, y si rescata la sucursal también. Pero bueno, ahí viene un poco el juego, ¿no?, del libre mercado. Entonces, esto es interesante porque en general se habla de las... Ahora si quieren podemos ver un poquito el lado negativo, ya vimos un poco el lado positivo. El lado negativo es... Sí, o sea, no son todas ventajas, claramente. Claro. O sea, sí, son muchas más ventajas del sistema actual, total. El lado negativo es las jurisdicciones offshore ya no son lo que eran, básicamente. ¿Esto qué significa? Que ya no existen las cosas que existían antes. O sea,
Ya no existe el secreto bancario. Antes se permitía, por ejemplo, que las sociedades emitan acciones al portador. Esto es, acciones que se permite que sean transferidas de mano en mano sin que se sepa el portador a ciencia cierta. Entonces lo que te permite es alguien crea la sociedad offshore, le transfiere a otra persona las acciones y bueno, no se sabe quién es el, ¿no? realmente el dueño del capital. Es una forma de ofuscar. Esto inclusive se permitía en Argentina, ya no está permitido. Todo este gran movimiento de Perdón, ¿desde regulaciones cuándo globales. más o menos no se permite esto en Argentina? No me acuerdo, pero no, en Argentina no me acuerdo. Pero yo sé que esto hace 15 años lo podías hacer, hoy ya no lo puedes hacer. A nivel global Claro. estamos hablando, ¿no? Y por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con cheques al portador siguen existiendo o ya no. No, la verdad que no te sé decir. Yo sé, estas son como las Yo principales. recuerdo cuando los tuve que estudiar me los enseñaron, o sea que en su momento existían. Mm. Ahora no sé exactamente, pero bueno, sería también otra forma de transferir capital, por ejemplo. Sí, no, lo que pasa es que esto no es para transferir, es para ofuscar el capital. Vos creás una sociedad, Claro, sí. creás las acciones y se las entregas a otro, ¿no? Es como que le estás haciendo de... Otra es, por ejemplo, la coexistencia de dos sistemas impositivos diferentes. Esto es algo que ya no se tiene. Antes había países en los cuales los residentes y los que trabajan en el país tienen, ¿no? un sistema tributario, pagarían una tasa similar a otros países, y los no residentes pagaban una tasa nula o muy baja. Esto es lo que pasaba en los paraísos fiscales, por así decir. En Panamá, con esto del impuesto territorial es algo así. No termina de hacerlo, pero es algo bastante, ¿no? Lo buscaron la vuelta para que sea similar. Casi que parece una evolución natural del sistema. Esto de querer que los extranjeros traigan capital a Argentina, ¿no? Puede ser una forma, porque es una forma de darte liquidez a tu sistema y, ¿no? Poderte proteger contra corridas y todo esto. El hecho de darles una forma de que sus ingresos en el exterior, lo que generen en el exterior, pague cero tasa o muy, muy baja, es una forma justamente de esto, atraer el sistema y, ¿no? darle más fuerza. Sí, dicho sea de paso, otra de las ventajas que estoy detectando en este momento es el hecho de poder saber, como por ejemplo empresa o inversor, que si traes tu capital a Argentina, no va a aparecer o no va a cambiar el signo político arriesgándote a una posible confiscación, Claro. o por lo menos va a ser mucho más difícil porque justamente esta confiscación sería a una entidad extraterritorial que no responde a las leyes argentinas puntualmente, sino que tiene otra regulación y otra jurisdicción. O sea que estaría mucho más complicado. O sea, tu cuenta bancaria, en este caso, estaría abierta en un país diferente al tuyo, o sea, en el cual actualmente resides, en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina, y eso lo que te beneficia es que también podés utilizar ese capital libremente después en el resto del mundo. Sí, sí, sobre todo si tenés este sistema como el panameño de plena libertad de capitales, es como puedes meter y sacar guita del país a piacere entre bancos de distintos países, es como un, ¿me entendés? Un núcleo que conecta liquidez global. Por eso tenés tanta liquidez y por eso no hay corrida, jamás hubo una corrida en Panamá, o no hubo un quiebre del sistema por corrida, ¿viste? Como en el 2001 acá, justamente por esto, por la enorme cantidad de liquidez que tenés. Además de la seguridad jurídica y todo este tipo de cosas, ¿no? El sistema offshore en realidad lo que hace es como delega la seguridad jurídica a las casas matrices de los países donde estén, después la gente elige. Otra cosa negativa es que con esto de, como el sistema se fue haciendo cada vez más, con esto de anti-lavado de dinero, conoce a tu cliente y todo este papelerío, se fue haciendo más difícil. O sea, vos si querés abrir una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, te exigen más cosas que en el pasado, es cierto. Entonces, si un argentino quiere abrir una cuenta en la sucursal del JP Morgan local, le van a pedir más papeles que hace 10 años, ¿me entendés? Sin embargo, bueno, tendrías la variedad del mundo, si querés, como para contrarrestar eso. No usas ese, usas otro. O capaz simplemente bajan los requisitos para la sucursal, ¿no? La hacer un poquito más liviana, qué sé yo. Pero es cierto que eso te afecta. Todo este tipo de grandes regulaciones globales te afectan. E igual te afectan si tenés una banca local. O sea, no es que no te afectan porque tenés una banca local. Es un problema que sí, ¿no? Que sigue estando.
No es que hoy vos haces una cuenta en Argentina, podés tirar dinero al banco y no te preguntan antilavado de dinero, conoce a tu cliente. O sea, podés crearte un banco anónimo y tirarle la guita que quieras. No, no existe. Tampoco existe en el sistema No, offshore. de hecho, O sea, una de las cuestiones que a mí me sorprendió mucho es haber visto contratos de apertura de cuentas en el caso puntual de Argentina. O sea, estamos hablando en bancos ultra locales, recontra pegados al Estado, o sea, de que sean digamos, de organización mixta o directamente estatales. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que ya están operando bajo estas normas internacionales e incluso una de las condiciones para poder ingresar era permitir auditorías por parte del IRS de los fondos en tu cuenta. O sea, si vos te abrías una cuenta bancaria en Argentina en pesos, el IRS, que vendría a ser así como el agente recaudador de impuestos de Estados Unidos, tenía la autorización para poder revisar tus cuentas, supongo, para evitar que algún ciudadano estadounidense se vaya a Argentina a guardar pesos en un banco nacional y esconderlo del gobierno de Washington. Pero bueno, en ese caso igualmente, aunque fuera así, a vos como argentino te afectaba esa regulación, porque básicamente era algo que te pedían para poder abrir la cuenta. Si no, directamente te dicen, bueno, muchas gracias, pero no podemos hacer negocios con usted. sí, también hay una razón, ¿no? O sea, muchos argentinos van a Estados Unidos o al exterior para abrirse una cuenta bancaria y poner dinero. Por algo lo hacen y no la dejan acá, digamos. Lo que hace esto, si querés, es, vamos a usar la palabra mágica, democratizar el acceso a tu cuenta en Estados Unidos, ponele. Una cosa así. Ponele, usemos esa palabra. Sí, sí, es una palabra que le gusta. ¿No? Entonces, bueno, si quieren pasamos un poco a la parte de Bitcoin Cash. Se hizo más rápido de lo que pensábamos. Sí, pero falta lo más importante. Sí. Yo acá quiero hacer varios hincapiés que son importantes a tener en cuenta. Sí, el sistema panameño anterior que hablábamos es muy similar a lo que se quiere hacer en Argentina, si no por decir lo mismo, ¿no? Plena libertad de capitales y liberalizar todo. Así que, bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que te permite Bitcoin Cash? Bitcoin Cash lo que te permite es... Ante todo, Sí. para una Avanza, cosa avanza. que fue algo parecido a lo que dijimos la vez anterior, si no escucharon el episodio anterior de la reserva fraccionaria, los invito a que lo revisen. Esto es mejor que lo que está hoy en día en Argentina. Ahora, en mi opinión humilde y dado el contexto internacional, la propuesta que ofrece el dinero en efectivo electrónico de persona a persona sigue siendo muy superior en todo aspecto, por varias razones, las cuales vamos a empezar a mencionar. Puntualmente, Bitcoin Cash mantiene características que incluso con un sistema que es infinitamente mejor que el que tenemos actualmente en Argentina, sigue siendo superior. ¿Por qué? Bueno, simplemente por cuestiones técnicas propias de la moneda, que no dependen de la arbitrariedad ni de las regulaciones. Si querés, Jan, empiezo a mencionarlas. Pero acá hay una que no la notamos, pero que la voy a decir. La principal, la más importante, qué sé yo, es que no tenés que esperar. O sea, no dependés de que alguien venga, que cambie el signo político del gobierno, que alguien introduzca las reformas necesarias para poder pasar un sistema de banco un poco más libre, que igualmente, digamos, hasta cierto punto, como bien mencionabas hace un tiempo cuando explicabas las características del sistema, te mantiene en parte atado a las regulaciones extranjeras. Y por lo tanto es mucho más rápido empezar a utilizar este sistema, proteger tu capital y acceder a una economía paralela que esperar a que se modifique toda la estructura sistemática y a partir de ahí recién poder decir, bueno, respiro un poco, me desahogo, ¿viste? Ya no tengo tanta presión encima de mí. Sí, sí. O sea, Bitcoin Cash tiene, ¿viste como cuando comparamos lo mejor del efectivo y lo mejor de lo digital? Bueno, Bitcoin Cash tiene ambas. En este caso tiene lo mejor del efectivo y lo mejor del sistema bancario offshore, ambas juntas. Si se quiere guardar tu dinero en Bitcoin Cash, sería como el equivalente a un banco offshore, pero en tu mano, ponele, ¿no? Una cosa así, sería como... Es medio difícil porque son dos sistemas Tiene distintos, varias pero... características. Sí. Tiene varias características similares. En primer lugar,
no depende de la jurisdicción, o sea, no depende de la jurisdicción en la que estás. O sea, en este sentido la moneda es neutral, o sea, Bitcoin Cash es neutral Sí. como, como moneda. La red no depende tampoco de la jurisdicción. Por lo tanto, si estás en Corea del Norte y tenés cómo acceder al Internet, podés utilizar igualmente Bitcoin Cash. Si estás en Brasil, podés usar Bitcoin Cash. Si estás en Singapur, podés usar Bitcoin Cash. Aunque estés en Panamá con completo flujo de capitales y demás, podés utilizar Bitcoin Cash. Incluso estando en Argentina hoy en día podés utilizar Bitcoin Cash. Con lo cual, digamos, no dependés. Las transacciones son indistinguibles de las que se hacen, por ejemplo, en Argentina, de las que se hacen en otros lugares. Por ahí esto no es siempre claro, pero digamos, es una red global para absolutamente todos los usuarios. O sea, no es que está segmentada por regiones, que depende de distintos tipos de administradores. No, o sea, automáticamente entraste en lo mejor de un sistema global completamente adaptado. Después, hay algo que es lo primero que está anotado acá, es la regulación. Es imposible de regular. O sea, la regulación que tiene Bitcoin Cash son las reglas del protocolo, si querés. O sea, que accedes a partir del momento en que empezás a utilizar Bitcoin Cash. Las reglas del protocolo son extremadamente simples. Tenés una emisión limitada. Está fijado el número máximo de unidades. Y después, lo que sea tarifas y costos por utilizar queda a libertad de mercado, y la tendencia es que con suficiente espacio de almacenamiento y correctos incentivos para los mineros, las tarifas siempre van a ser bajas. Con lo cual, tenés automáticamente acceso a hacer la cantidad de transacciones que se te canten sin tener que darle explicaciones a nadie. Sí, sí. Y esto es muy importante porque, como vimos en el caso de Panamá, que se ve afectada por la Fed y este tipo de cosas, además tenés el gran peligro a no muy largo plazo de la CBDC. O sea, el sistema fiat con los años empeora. Es la verdad. Inclusive la plena libertad de flujo de capitales y todo esto como Panamá, ¿no? Moneda internacional y sistema bancario internacional sigue teniendo estos problemas. Con los años va empeorando, aunque sea lentamente, suele ir empeorando. Es la tendencia a largo plazo. Sin embargo, Bitcoin Cash al contrario, mejora en el largo plazo. Cada vez funciona mejor, cada vez tiene más aplicaciones, más utilidades. Eso es algo no menor. Y por lo que probablemente en el largo plazo termine ganando, ¿no? Porque va en la tendencia opuesta como dinero. No empeora, mejora, ¿no? A su vez, tiene todas las características que tenía la banca offshore, ¿no? Por ejemplo, Originalmente. Claro, por ejemplo, la seguridad y el anonimato de tus fondos. Esto, el secreto bancario. Que ya no se tiene, no existe. Bueno, en Bitcoin Cash lo seguís teniendo, pero es por defecto. ¿Me entendés? No tenés que andar pidiendo, yendo a Suiza para hacerte una cuenta. No, acá lo tenés por defecto. Perdón, las cuentas numeradas suizas también dejaron de existir. O sea, todo lo que Sí. la gente cree que existe en el mundo, como trucos para la mayoría, dejan de funcionar. Obviamente hay trucos, ¿no? Siempre hay, Sigue pero- existiendo, porque hay una necesidad. Pero eso no significa que sean los mismos que antes y que sean necesariamente mejores que los que había antes. Justamente por un montón de este tipo de reglas que fueron apareciendo. Lógicamente mejora la situación internacional en comparación a ciertas jurisdicciones o ciertas regulaciones locales que tienen algunos países, particularmente a los que estamos acostumbrados actualmente, pero eso no significa que vos tengas que resignarte a estar cada vez un poco peor, o que el día de mañana, con la aparición de una entidad supranacional que logre regular efectivamente todo el sistema bancario global, bueno, vos igualmente con Bitcoin Cash no dependés de esa, o sea, no puede ser introducido una regulación que te afecte a, por ejemplo, utilizar el dinero de forma no privada. O sea, si vos querés utilizar Bitcoin Cash de manera privada, hay maneras de hacerlo, hay maneras de utilizarlo de forma prácticamente anónima, y garantizando también la fiabilidad de cada transacción. Y acá vamos un poco con el punto de la seguridad, porque cada transacción en Bitcoin Cash no puede ser revertida. Es decir, el banco en este caso mantiene los depósitos. Cuando se hace una transacción, si es una transacción interna, lo único que se actualiza es una cuenta en un sistema digital del banco, asignando una determinada cantidad de monetarias a la cuenta B de la cuenta A. Eso es una transacción para un banco. En el caso de Bitcoin Cash, cada transacción es verificada de manera independiente por los mineros y solamente se introduce si cumple con absolutamente todas las reglas de protocolo. Esto para impedir dobles gastos y garantizando también que
cada transacción, como utiliza criptografía, no dependa de una arbitrariedad de una persona que autoriza la transacción, sino que tiene que ser según las reglas de la criptografía. O sea, tiene que corresponderse clave pública con clave privada, las firmas digitales tienen que estar bien. Es imposible falsificar una clave privada o una firma digital. O sea, es literalmente imposible. O sea, no hay manera de hacerlo, salvo que apliques fuerza bruta durante cientos de miles de millones de años. O sea, estás, creo que, cubierto por el resto de tu vida, Sí, por lo menos. hasta lo que dure el sol, Como por lo mínimo. menos. Hasta lo que dure el sol y mucho más, ¿eh? Varias veces la vida del universo inclusive se ha llegado a calcular. Sí, entonces lo que tenés es esto, es el sistema que ya no es lo que era, pero con esteroides. A su vez tenés el 100% de encaje, que si querés es una crítica al sistema offshore, que no tenés 100% de encaje, y que bueno, es posible una corrida, sí, es posible una corrida. Es difícil, pero es posible. Eso es algo curioso en los países dolarizados, no suele haber corridas bancarias. Y en este caso tenés 100% de encaje, pero por defecto, porque vos tenés el dinero en la mano, es como tener una moneda de oro en la mano. Sí, salvo que utilices custodios, Sí. cosa que obviamente nosotros no recomendamos y siempre te decimos sacar las monedas de los exchanges. Sí, tenemos mandarlas a episodios. una billetera que vos controles con tu clave privada y demás. Si les interesa también o tienen dudas al respecto, obviamente los invitamos a sumarse a la comunidad de Bitcoin Cash Argentina en Telegram, @BCH Argentina. Pero bueno, esto tiene que ver con el hecho de mantener la custodia de los fondos. Así se garantiza la propiedad de las monedas en la cadena de bloques. O sea, esto es verificable con tu clave privada. Si vos tenés tu billetera, tu monedero y tenés tus claves privadas, perfecto, ya estás cubierto. O sea, no estás confiando en que el banco mantiene tus reservas. Incluso aunque te digan que tienen 100% de encaje, vos realmente no lo puedes saber. Acá estás completamente seguro, porque no puede ser de otra manera, porque las reglas de juego no existen más de 21 millones de unidades. La reserva fraccionaria es un multiplicador de dinero, básicamente, genera inflación. Bueno, en este caso, no. Salvo que utilices un custodio, porque el exchange sí puede hacer reserva fraccionaria, probablemente lo esté haciendo, y va a aprovecharse de esa diferencia en el dinero. El día de mañana, cuando el exchange quiebra, probablemente no puede devolver todos los depósitos, con lo cual va a haber una cierta parte de los usuarios que se van a ver afectados. ¿Cuáles? Justamente los que no habían retirado las monedas y a las cuales el exchange no puede devolver los depósitos. Y en este caso vendría a funcionar un poco como dinero libre. O sea, no tenés rescatista de última instancia. O sea, no puede aparecer un banco central que imprima BCH. Sí. O sea, no existen. Están los que están y ya está. Sí, esto si les interesa, está el episodio número 55, el peligro con los custodios, y el episodio anterior sobre Bitcoin Cash, una alternativa al sistema de reserva fraccionaria, episodio 59. Ahí pueden investigar un poco más sobre esta última característica y ventaja de Bitcoin Cash, que es la falta, ¿no?, de un tercero de confianza. O sea, por defecto no tenés tercero de confianza. Vos lo estás eligiendo a lo sumo. Así que bueno, hasta acá cerramos el episodio de hoy. No sé si le tenés algún punto, algo más. Si no... No, de momento creo que estuvo espectacular y ya te doy gracias, Ian, por toda la explicación que te mandaste. Obviamente esto fue idea de Ian, este episodio tiene la pluma de Ian en todos lados, por todas partes. Se nota que te gusta también, así que bueno, excelente la explicación. No, muchas gracias. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Nos vemos el viernes que viene. Y bueno, tienen todas las redes sociales en la descripción. Muchas gracias, Leo. Y Nos estaremos viendo. nos vemos. Chau, chau.